Continuando con lo que es el ensayo, hoy vamos a trabajar lo que es los representantes del ensayo literario contemporáneo. Ya en una sesión anterior habíamos platicado con respecto a la estructura del ensayo, su forma de estructurarse, cuáles son las características propias de que son reflexivos con un tema en específico. Por lo regular utiliza temas polémicos, aunque algunos temas no tanto son tan polémicos, pero mientras exista una idea o algo sobre lo que queramos escribir, pues al final de cuentas va a ser un ensayo. No importa el tema, sino simplemente es la forma en la que nosotros podemos opinar acerca de las características, decíamos, es reflexivo, es dinámico, tiene una capacidad de opinión crítica, se enfoca a muchos parámetros con un lenguaje muy distinto, a veces puede ser florido, muy formal, muy excéntrico, y esto va a depender mucho también del autor que redacte dicho ensayo. Sin embargo, habíamos trabajado en la sesión pasada con respecto al ensayo literario, que de hecho trabajábamos con una fábula de El oso y los dos amigos, y del cual se hizo un ensayo. Ya ustedes vieron, les explicábamos en el video anterior cómo se desarrolla o cómo se redacta un ensayo literario a partir de un texto mismo literario. Entonces, nos damos cuenta que el lenguaje y la formalidad en la que nosotros podemos construir un ensayo es precisamente solamente teniendo un tema en específico, y que nosotros sepamos cómo desarrollarlo, ¿no? Recordemos que el ensayo está estructurado bajo el esquema de introducción, desarrollo y conclusión. Eso es de ley. Todos los ensayos tienen y contienen esa estructura. Que tiene diversidad de opinión, también lo es, porque el ensayo es uno de los textos que ha evolucionado durante nuestra vida o de nuestra historia de la humanidad conforme a las letras, ¿no? Pero bueno, hoy lo que con respecto al ensayo literario contemporáneo, pues vamos a ver lo siguiente. Es importante aclarar que el ensayo literario, como una forma de difusión, no solamente de opinión crítica, porque hablar del ensayo es hablar de muchos aspectos, y de los cuales estos ensayos van a tener ciertas capacidades, ¿no? Vamos a hablar o enfocarnos a lo que va a ser el ensayo latinoamericano. El ensayo latinoamericano tiene una gran característica, porque la mayoría de estos ensayos o el ensayo surge como una representación periodística, ¿no? Entonces, la mayoría de los escritores que conocemos, muchos se enfocan o comenzaron en la prensa escrita como una forma de disuadir, o no disuadir, sino difundir el conocimiento que ellos tenían y compartirlos con respecto a algunas situaciones sociales, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver es que la relación entre el autor, el lenguaje y el lector va a tener una armonía y la flexibilidad permanente de la comunicación entre el autor con la sociedad y con algunos otros aspectos o grupos de élite de los cuales estará hablando, ¿no? Para el caso del ensayo o los autores o escritores ensayistas, el lenguaje va a ser como un instrumento interpretativo de los problemas sociales en cuanto a las ideologías que cada uno de estos tengan. Por esa razón podemos decir que la mayoría de los ensayistas se van a enfocar a tener una posición muy intelectual sobre el aspecto o el tema que se está desarrollando, pero en el caso de América Latina, el ensayo, siempre vamos a encontrar en América Latina los ensayos que van a estar con algunos temas del sistema escolar, como en el caso de México, en el caso del grupo de los contemporáneos, y algunos otros autores que muchos de ellos escribieron bajo el esquema del sistema escolar o la producción editorial, que sería otro aspecto, porque de los ensayistas literarios contemporáneos, por lo menos de nuestro tiempo y de nuestro México, siempre van a estar integrados dentro de la diplomacia mexicana, o van a estar
trabajando dentro del sistema político mexicano, y a partir de ello ellos van a comenzar a difundir ciertas acciones con respecto a la educación y al sistema educativo, y muchos de ellos se van a enfocar a la producción editorial, ¿no? En el caso de por ejemplo, Alfonso Reyes y Octavio Paz, que van a ser algunos autores que les voy a hablar no en esta sesión, pero sí en la otra. Sin embargo, estos modelos de ideologías o del aspecto interpretativo de las cosas que están sucediendo en la sociedad van a ser reflejo de los ensayos, que muchos de estos van a adquirir como un modelo de crecimiento económico y en la participación política. Por eso les decía que algunos de estos pues van a ser diplomáticos, pero desde la diplomacia ellos van a tener esa capacidad crítica o de autocrítica, por ejemplo en el caso de Octavio Paz con respecto al movimiento del 68, y desde esa parte pues van a crear ciertos textos para su producción misma de el ensayo. Entonces, entendamos que el ensayo es el mismo, el ensayo va a ser como un juez y parte de las interpretaciones que van a hacer los autores, y que estos mismos autores van a ser protagonistas de esos momentos sociales, culturales y políticos de los cuales van a generar una crítica. Y es entonces cuando volvemos al mismo tema en que la relación escritor, autor, lenguaje, lector, pues se va a armonizar. ¿Por qué? Porque siempre el ensayo, como les decía, va a surgir en la prensa escrita, para el caso de Latinoamérica, y muchos de estos escritores van a demostrar que en su tiempo y en su espacio habrá que hacer ciertas demandas con los sistemas políticos de la región, viendo la situación de la historia, de la cultura y de la sociedad. Muchos ejercicios ensayísticos van a tener mucho que ver con la historia y la cultura de cada país y de cada nación latinoamericana. Por lo tanto, la presencia reflexiva y crítica de cada uno de ellos nos va a llevar a enfocarnos a los aspectos de la temática entre la memoria, la autobiografía, testimonios, cuerpos de un nuevo sentido, una dinámica de identificación con la sociedad, o incluso hasta el aspecto de abrir fronteras en otros mecanismos intercomunicacionales para poder ejemplificar lo que se está queriendo tratar de decir, y cómo continuamos con la crítica o la visión crítica de estos ensayistas, ¿no? Recordemos que el ensayo son de opinión, es dar una opinión sobre un tema en específico. Sin embargo, en la literatura abarca demasiados aspectos, y de estos aspectos fundamentales pues van a hacer que van a demostrar que hay una cierta problemática en ciertos sectores, como lo decíamos, en la historia, en la cultura, o en los sistemas políticos, en la producción editorial, el crecimiento económico y la participación política a nivel internacional. Recordemos que para el caso de los contemporáneos, la diplomacia va a ser una de las partes fundamentales para poder tener una creación de este tipo, y no sobre todo la oposición intelectual, que en su mayoría es eso, ¿no? Los ensayistas tienen una capacidad intelectual muy fuerte. No quiero decir que cualquier escritor no lo tenga, sino que realmente el ensayo lo que te produce es eso, ¿no? Ir generándote opiniones acerca de diferentes temas para poder encasillarnos a los problemas que nos agobian en un contexto, y que ese contexto, al final de cuentas, como lo veíamos en el caso de Alfonso Reyes, Octavio Paz o Carlos Monsiváis, que son los que vamos a ver en un rato más, pues realmente nos vamos a dar cuenta que el ensayo es un medio didáctico donde se pronuncia una denuncia social. Ese va a ser es una característica muy importante de los ensayos latinoamericanos, ¿no? Que muchos de ellos tienen esa capacidad de hacer denuncias de los problemas sociales de la región. Y por eso en el caso de los últimos años, que se va a ir avanzando con respecto a, estamos hablando de principios del 900, o sea, todo un siglo XX es cuando la producción del ensayo pues se va a gestar como una forma de comunicación, de crítica, de opinión, y que ese escepticismo que va a tener
la reflexión en la presencia crítica, pues va a abrir ciertas posibilidades de modelos de interpretación y diagnóstico de los temas que están en boga dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestra cultura, que a diferencia de otras regiones, América Latina es una de las regiones mucho más floridas, con una carga de temas muy variables, porque podemos hablar en México de un movimiento del 68, de una crisis étnica en el Centro y Sudamérica, o sea, hay una gran carga temática dentro de América que nos llevan, o sea, como pueden hablarse de ensayos sobre ciertas costumbres, como situaciones políticas, o sea, es todo un mundo el ensayo latinoamericano, con muchos complejos, con muchas complejidades en su lenguaje, en sus formas, en sus puntos de vista. Los escritores latinoamericanos son fascinantemente creativos en ese aspecto del ensayo. Entonces es muy rico el ensayo latinoamericano, solamente hay que entenderlo. Decían que el ensayo latinoamericano es prácticamente muy hermenéutico, porque la interpretación de la cual hablamos en los diferentes modelos temáticos del ensayo, pues prácticamente son un universo, es una universalidad que tienen los ensayos latinoamericanos, y los autores y escritores que narran o describen o opinan en sus ensayos, pues la verdad es que son muy floridos, muy dinámicos, y eso hace de América Latina que tenga una representación en escritores que contribuyen al ensayo y al conocimiento, para tenerle una flexibilidad a lo que nosotros estamos entendiendo. Y entonces ese contexto de tener una flexibilidad en los aspectos contextuales y dinámicos es lo que hace que el autor tenga una relación entre el lenguaje, que es muy connotativo en la mayoría de los casos, con la armonización de lo que se está redactando. Entonces, eso va a ser el caso de las características del ensayo literario contemporáneo en nuestro tiempo. Entonces, ya como ejercicio, les pido que ustedes, de todo esto que les he platicado, generen un comentario de 3/4 de cuartilla, para que veamos qué es lo que entendimos acerca de lo que es el ensayo latinoamericano en sus contextos contemporáneos. Y nos vemos en la siguiente sesión. Bye bye.